Unas palabras sobre lo que es un teisho. Teisho a veces se ha traducido como plática, pero el teisho no es necesariamente una plática nada más. El teisho es una demostración o una explicación del maestro lo que entiende de las enseñanzas del Buda. Tradicionalmente en un sendo, el maestro se sienta frente al altar, muchas veces dando la espalda a los estudiantes, a los practicantes, debido a que a veces no me pueden oír bien en Tapalewi, me siento atrás, porque el volumen de mi voz a veces es bajo, sobre todo cuando entro en trato de reflexionar sobre lo que estoy diciendo, baja el volumen de mi voz y no me escuchan. Entonces, aquí no es un problema porque pueden subir el volumen, entonces no se notaría tanto. Pero en el sendo sí se nota y por eso me siento más hacia atrás que pegado al altar como es tradicional. Y es una demostración de nuestro entendimiento, la práctica al Buda. No se lo estamos ofreciendo al Buda, a ver qué dice el Buda de lo que estamos diciendo. Ajá, a ver si has entendido algo. Le está diciendo al maestro, al sensei. Entonces, tiene muchas formas de presentarse un teisho. No hay ninguna regla sobre eso, excepto el lugar donde se hace. Sobre los contenidos o cómo se presenta, es muy variable. Es tan variable como maestros hay. ¿Y por qué es esto? Porque la expresión de nuestro entendimiento del Zen también pasa por cómo decidimos hablar, o qué decir, o cómo decirlo. Y va desde los maestros que llevan a sus alumnos a un salón de clase, sacan los pergaminos, sacan el pincel, y es prácticamente una clase sobre lo que es el budismo. Y eso podría tener sentido si ustedes se imaginan China, siglo IX, siglo X, donde no había libros todavía, había manuscritos, y era importante que se pudieran escribir las anécdotas o la información biográfica que daba el maestro o de los maestros sobre los que hablaba, porque así se iba transmitiendo el conocimiento de generación en generación. Los alumnos escribían y tomaban sus notas.
Hoy en día eso no necesariamente es el caso, o las prioridades simplemente tengan sus computadoras a la mano para que tomen notas. Pero casi todo lo que digo, o los maestros contemporáneos casi siempre se basan sobre libros, sobre sutras, sobre cantos, sobre historias de los encuentros entre maestros o entre maestro y alumno, recurren a koanes, recurren a otra lectura que les sirva como un guión para la explicación que van a dar, y ustedes encuentran esa bibliografía fácilmente o relativamente fácil. A veces recurro a textos en inglés y voy traduciendo en la medida que lo hago. Hay textos que son muy formales en estructura, que son preparados cuidadosamente antes del texto y se escriben y se leen prácticamente como si fuera un discurso. Y hay otros que tienen un guión y se basan en el guión para ir diciendo el significado de lo que, o explicando lo que quieren explicar. Puede ser una estructura del texto. El texto mismo puede tener una estructura formal o puede ser totalmente informal y simplemente se va expresando pues de una manera más espontánea los contenidos. Y eso depende del estilo personal de cada uno. Roshi Kapleau tiene una parte formal al principio, los primeros días era formal, después cambiaba y se volvía más informal. Cuando trabajaba sobre koanes era un texto mucho más excepto cuando consultaba fuentes, era un texto bastante informal. Y Bodhin Khalkhit, Roshi, le gusta leer tal cual de un libro y después comentarlo. Y yo hago una mezcla según el tema y según el momento en que se está hablando, y depende de la sangha que se haya reunido, de la experiencia que tengan ustedes para oír Teisho. Es variable cómo se estructura. A mí me gusta mucho más la parte de hablar desde la intuición, más que hablar más que leer desde un texto preparado de antemano. Pero eso es variable según el teisho y según el grupo. Busco sobre todo que no se duerman, que mis palabras sean tan aburridas o tan planas, que les pase lo que a mí me pasa, que me empiezo a dormir. Hoy quiero tomar algunas ideas de un libro que se llama Despertar al Zen,
que es una compilación, una antología de textos preparados por Roshi Kapleau y 3 de sus estudiantes. Cuando él ya era mayor, ya no estaba él activamente haciendo textos, le gustaba mucho escribir y escribió varios libros, principales Los 3 pilares del Zen. Tiene uno que se llama Despertar al Zen, que fue el último que preparó, y es una antología preparada por esos 3 estudiantes de él, que donde revisaron todos sus archivos escritos y fueron escogiendo y haciendo una antología bastante básica para principiantes. O sea, es un buen texto para principiantes, porque pues él siempre estaba rodeado de alumnos y había muchos que ya llevaban años de práctica y otros que estaban empezando, y entonces siempre habría que hablar o explicar no solo para los avanzados, sino para los principiantes, y explicar más o menos. Entonces hay revisando este libro, buscando material sobre el cual me podía yo basar para hablar durante el Sesshin, encontré que aquí hay una gran riqueza de material que puede ayudarnos a entender más lo que estamos haciendo aquí. Una de las cosas que vimos durante el Teisho y que no puedo implementar aquí, si esto es formato virtual, es que no se muevan durante Teisho. Y el pedirlo, lo vuelvo a pedir aquí porque sí veo algo de inquietud, personas moviéndose un poco, aliviando la tensión. Lo digo porque la razón por la que nos quedamos quietos, inmóviles, o tratamos de no movernos, es porque si tranquilizamos el cuerpo, ayuda a tranquilizar la mente. Si el cuerpo se mueve constantemente, si se empiezan a rascar, se empiezan a estirar, empiezan a hacer todo tipo de movimientos, en el sendo se vuelve distrayente, y curiosamente aquí en la pantalla también. Pero no solo se distraen nosotros, sino que ustedes mismos se distraen. Yo me acuerdo los primeros seshines, a ustedes les debe pasar también, o les ha pasado, que su práctica de pronto se convierte en me muevo o no me muevo. Les duele la pierna, están incómodos, tienen comezón, me rasco o no me rasco, me estiro o no me estiro, cambio de postura o no cambio de postura. Y la práctica a veces se convierte en eso. En el sendo es mucho más obvio si se mueven. Pero aquí, si ustedes estiran los pies de pronto, con mucho cuidado, no se nota. O se nota poquito. Yo no necesariamente estoy viendo la pantalla con actitud de policía, de vigilancia, para ver si se están moviendo.
Pero el principal dañado o dañada de moverse es cada uno de ustedes. Y aquí a la distancia, pues uno asume que no se nota. Y sí se nota. Pero sobre todo lo notan ustedes, porque su práctica ya no es estar en la respiración o estar en el koan. Está la práctica en me muevo, no me muevo. O como ustedes lo sientan en un momento dado. Entonces, esa es la situación. Entonces, si están haciendo zazen, aguanten los 35 minutos sin moverse. Cuando yo empecé mi práctica, tuve, como muchos de ustedes, mucho dolor. Me dolió mi primer sesshin muchísimo. Me ponía cojines, buscaba altura, estar más arriba, más abajo. Acababa resbalándome la pila de cojines que tenía y acababa prácticamente en el suelo, las rodillas aquí arriba, con mucho dolor. Con mucho dolor en el cuerpo, que era simplemente reflejo de la inquietud de mi mente. Mi mente estaba sin entender nada, sin saber nada, y el cuerpo lo reflejaba. Entonces tuve muchísimo dolor y ya para el tercer o cuarto sesshin, cuando oí a una persona que me preguntó que si me dolía durante el sesshin, antes de empezar el sesshin, me preguntó, oye, ¿a ti te duele? Y yo dije, sí, mucho. Y entonces me contestó alguien que estaba ahí, no la persona que me preguntaba, sino el de al lado, dice, ay, qué suerte tienes de que te duele. Y digo, ¿por qué? Sí se siente horrible. Sufro mucho con ese dolor. Dice, sí, pero si tienes dolor no te duermes. Ah, y como que se me abrió una puerta nueva de cómo vivir el dolor. No me dormía durante el teisho, no me dormía durante el zazen. Y el que me lo dijo dice, es que yo me duermo, no tengo dolor, estoy totalmente quieto y me da un sueño espantoso que no puedo con él. Y me quedo dormido, no escucho el teisho. No me puedo preguntar, no estoy en la práctica porque estoy dormido. Entonces el dolor tiene sus usos, como aprendí. Y después discurrí o escuché que el dolor es energía bloqueada, que si te mueves se desbloquea el paso del dolor y deja de dolerte. Y entonces discurrí que
usar una imagen de que el dolor en mis rodillas, cuando empezaba el dolor, decía, son mis baterías de energía. Mi energía está aquí acumulada y la voy a ir soltando poco a poco para que suba a mi jara. El jara es este punto energético que está abajo del ombligo, como 4 dedos abajo de su ombligo, y que ustedes a veces pueden sentir, a veces no. Se puede sentir durante temporadas y después desaparece, pero digamos que se considera el centro energético del cuerpo, es un poquito abajo del ombligo. Y entonces, si ustedes le preguntan a un oriental dónde está su corazón, contesta que aquí abajo, en el jara, porque es el centro emocional también. Si ustedes cuando tienen un dolor emocional, usualmente decimos que se siente en la panza o en el vientre. Ya estamos siendo más preciso. Para los orientales, exactamente donde duele es el jara, este centro energético del cuerpo. Y ahí están las emociones. Y por eso cuando algo nos duele, sentimos miedo, sentimos enojo, sentimos temor, donde se siente es en el vientre. No se siente, no duele la cabeza. Decimos, me duele la panza de la emoción. Me duele el vientre de la emoción. Cuando hay aprensión sobre algo que puede suceder. Entonces, yo iba conectando mis rodillas, o sea, mis baterías de energía, e iba conectándolas al jara, para que la energía estuviera en el jara, que es un lugar natural para tener la energía. Aquellos que alguna vez han practicado artes marciales saben que el énfasis está en que la energía esté abajo, en el jara. Le dan distintos nombres, pero básicamente este es el mismo lugar. Y mis hijos practicaron karate, mi hija más que mi hijo, y hacían karate y mi hija llegó a tener una buena posición en el ranking nacional. Siempre estaba entre los 3 mejores lugares, le costaba trabajo el primer lugar, pero siempre tenía un segundo o tercer lugar. Y yo tenía que ir a todas las competencias y regresaba a las competencias que eran a nivel nacional. A mí me tocaba ese recorrido para acompañarla. Tenía sobre unos 8 años cuando empezó a competir a nivel nacional. Y yo veía a los competidores porque me aburría estar ahí en el estrado, ahí en las gradas, viendo a los participantes, sobre todo cuando había eh, no las katas, que son los movimientos, sino cuando había pelea, cuando se, se daban de karatazos, 2 personas donde nunca realmente se golpeaban, eran golpes fuertes, estaban muy controlados, se tenían 3 milímetros antes de pegarle al otro. Y yo siempre trataba de hacer apuestas con los otros padres para darle un poco de emoción
al ver a los que se daban de caratazos de unos grupos contra otros grupos, ¿no? No eran los mismos dojos que se peleaban entre sí, sino que eran dojos distintos. Y yo siempre lograba, no siempre, digamos que tenía un alto porcentaje de victorias vaticinadas. Entonces ya no querían apostar conmigo, querían que yo fuera el que guardaba el dinero, las apuestas, porque es fácil ver cuando una persona tiene la energía en el jara. Caminan como aterrizados. Lo sienten, lo ven ustedes una persona así y camina con el jara abajo. O sea, su energía no está aquí en la cabeza, así pensando y dándole vueltas, sino que lo ves estable, lo ves caminando con confianza. Y era fácil adivinar quién de los dos oponentes tenía su energía abajo, simplemente por la manera en que caminaba. Y entonces me preguntan, ¿y cómo sabes? Pues ve cómo camina la persona, ve cómo se está enfrentando o cómo está preparándose para la competencia. Y entonces yo comparaba uno contra el otro y sí, los que tienen la energía abajo son los que ganaban. ¿Por qué? Porque si tenemos la energía abajo, estamos aterrizados. No estamos aquí arriba con la cabeza llena de ideas y cosas y ya, y voy y vengo y entonces está y tú, ta. No, sino se trata de estar aquí abajo, en el jara. Por eso ponemos las manos, si ustedes las tienen puestas sobre el vientre, sus manos están exactamente donde está el jara. Y ese jara es donde está toda la energía y queremos juntar toda la energía. Queremos estar ahí para poder practicar sasen. Mantener la mirada baja, mantener el no moverse, la cabeza derecha, no durmiéndose. Me doy cuenta, yo tengo frente a mí una mesa donde tengo la computadora y tengo todos los instrumentos y los audífonos, todo lo que necesito para estar aquí. Y de pronto me encuentro que estoy cabeceando y me pego contra la mesa. ¿Por qué? Porque me duermo. Y uno no debe dormirse. Pero todavía me sucede que a veces sí, uno está agotado. Y si de pronto ven la calvicie ahí totalmente inclinada o dando un golpe a la mesa, es porque me duermo. Entonces, de ahí que uno dice, hijo, yo quiero más dolor para no dormirme. Entonces, el dolor tiene sus usos. No es nada más una lucha contra el dolor, porque si ustedes lo apartan, duele más. Se trata de abrazar el dolor, de abrazar. Es igual como si están enojados con alguien, denle un abrazo, bien dado, y se les quita el enojo. A él y a ti, y a uno, o a ella y a uno, como sea. Pruébenlo. O sea, muevan su energía. Sesshin es mantener su energía abajo. Y por eso cuando están ustedes respirando, Roshi Kapleau decía que lo que había que hacer es respirar desde el vientre, que había que imaginarse que la nariz no estaba aquí arriba, sino su nariz y por donde entraba y salía el aire estaba en el jara, aquí abajo en su vientre. ¿Para qué? Para que su energía bajara. Si ustedes ven mi foto ahí puesta, acabo de moverla, verán que tengo hombros de burócrata. Como decían, se burlaban de mí que tenía yo hombros de burócrata. Yo decía, tengo hombros relajados. ¿Por qué? Porque cuando practicamos Zazen, los hombros se relajan. Entonces, yo no tengo los hombros aquí arriba ya. Yo cuando empecé estaba así.
y me dolían mucho los hombros porque los músculos cuando se relajan duelen. Pensamos que cuando nos relajamos dejan de doler. Es cuando nos relajamos cuando más duelen. Entonces, yo empecé practicando así, con los hombros totalmente arriba. Era mi postura normal en la vida. Y ahora, miren, los hombros bajan. Con la práctica los hombros bajan. Y entonces eso quiere decir que la energía está abajo. Está en el jara. Y es donde ustedes quieren tenerla. No lo quieren tener en la cabeza, pensando en los grandes planes o los pequeñísimos planes con los que se distraen. Ustedes lo quieren tener abajo, su energía abajo. ¿Ok? Ya me estoy prolongando mucho en posturas. Paco acaba de subir un video, el segundo de 4, donde voy a hacer un pequeño comercial aquí, donde hablo sobre todo esto en una serie de 4 videos sobre posturas. Y yo espero que podamos subir como complemento de lo que yo hice un video de Leo, que tiene un buen video sobre posturas también, sobre cómo sentarse. Y es un buen ejercicio de Leo desde una... Leo enseña yoga y desde la yoga cómo sentarse, una mezcla entre yoga y sasen. Yo agarré simplemente sasen, sin agarrar la parte yoga, aunque hay muchas partes donde coincidimos. Vamos a pedirle permiso a Leo para que podamos subir su video a nuestra página para que ustedes también lo puedan ver y usen los consejos de ambos para que puedan sentarse mejor. Y después queremos convencer a Nayeli a que haga uno de postura desde su técnica. Y así a diversas personas que veo que tienen una buena preparación sobre posturas. Yo empecé chueco, la cabeza siempre inclinada. Hay una tradición que los llama a todos los que van con la cabeza inclinada por la vida, los hongos, porque todo lo llevan en la cabeza. Es un cuerpecito y una gran cabeza. Entonces yo iba como hongo por la vida. Todo, caminaba yo por la calle y no veía a la gente que viene de frente porque estaba viendo hacia abajo. Abajo pues está inmerso en mis pensamientos. Entonces, durante King Hin, la cabeza derecha, erguida, no viendo si barrieron o no el piso, que ahorita en la pandemia a veces el piso está reluciente y a veces no. O sea, tenemos tiempo, no tenemos tiempo, lo que sea. Pero la cabeza arriba. Y cuando estamos sentados también la cabeza arriba. Ok, entonces ya me extendí mucho en posturas. Déjenme nada más leer un breve pedazo aquí de Roshi Kapleau. Tiene 2 partes en este libro donde habla sobre el ego, que les quiero leer porque el ego es parte de lo que se malinterpreta porque tiene una connotación psicológica, ¿no? Son las 3 partes del ego, el superego y el alter ego, creo que es. La cosa es que aquí no tiene
tiene otra connotación. Y Roger Capello lo dice de esta manera: esto no es todo, el ego. Esto no es todo. Apoyada en los sentidos, o sea, el ego es apoyado en los sentidos, se encuentra una figura fantasmagórica con unos deseos insaciables y unas ansias de dominio. Su nombre, el ego. Es muy simpático esto y muy cierto, y unas ansias de dominio. El ego es esta figura fantasmagórica que quiere tener el dominio de todo lo que hacemos, de todo lo que somos, de todo lo que pensamos. El ego es como un mago cuyos trucos mortales que esconde en la manga, en su manga, son los pensamientos engañosos, la avaricia y la ira. Nadie sabe de dónde proviene, pero con seguridad ha estado aquí tanto tiempo como la mente humana. Este astuto y escurridizo prestidigitador nos engaña haciéndonos creer que solo podemos disfrutar de los deleites de los sentidos sin dolor, entregándonos en sus manos. Ahora, déjenme aclarar algo al decir esto. Estoy hablando del significado budista del ego, un término técnico usado espiritualmente para el engañoso sentimiento de que uno y el universo estamos fundamentalmente separados. Este engaño es la fuente de nuestros sufrimientos. Sin embargo, el ego también puede referirse al ego psicológico, que no es algo negativo ni un enemigo espiritual. Ciertamente necesitamos un ego saludable que funcione para vivir y para trabajar, para crear y para amar, y también para continuar e intensificar la práctica espiritual. El ego, en términos budistas, es eso, es esta figura fantasmagórica que aparece todo el tiempo y que trata de hacernos vivir a través de nuestros pensamientos, no a través de la percepción directa de la realidad en la que vivimos, sino a través del ego. Y es el ego el que interpreta bueno y malo. Cuando todo el universo es bueno o malo, pues quién sabe. Pero el ego quiere clasificar y meter en cajones y encajonar y hacer y empujar a través de la ignorancia, la ira y la avaricia. El ego, al juzgar, nos hace enojar. Y muchas veces estamos enojados con alguien simplemente porque el ego quiso que estuviéramos enojados. E inventa todo tipo de enojos y de ira hacia otras circunstancias y otras personas para sentirse separado. Tú allá, yo acá. No, y eso es falso. Todos somos uno. Todos no estamos separados del universo. El universo no está allá afuera y nosotros aquí. Somos una unidad
Somos una manifestación, una unidad del universo. No estamos separados del universo. Nadie está separado de nadie. Nadie, sí, son los dos aspectos, el todo y la nada, que son finalmente uno solo. Y está el lado relativo, donde cada quien es distinto, y está el lado absoluto, donde todos somos lo mismo. Todos somos pura naturaleza búdica, o del Tao, o el Ki, o el Chi, o lo que le quieran llamar. Todos somos Dios, o como quieran llamarlo, no importa. Todos somos esta fuerza, esta energía, esta vitalidad universal que compartimos con todo el universo. Finalmente no somos más que átomos, los mismos átomos de los que se compone el universo, partículas, que son fundamentalmente las mismas, que se reconfiguran de distintas maneras y nos hacen individuos, nos hace ser distintos entre nosotros. Pero fundamentalmente somos lo mismo. Y fundamentalmente somos lo mismo y a la vez distintos. Pero si nada más vemos lo distinto, nos vamos a estar peleando con el mundo todo el tiempo, porque entonces el mundo está allá y yo estoy acá. Y a ver, hazle como quieras, ¿no? Y nos enojamos y estamos en la ira absoluta de me hicieron, ¿de veras? ¿Tú no participaste? Cualquier pleito, el que quieran. Y es el ego el que provoca eso. Cuando nos damos cuenta que somos uno, que simplemente somos una manifestación de esta universalidad, cambia. Pero ese darse cuenta hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Y ese despertar a que eso somos se llama despertar. Es lo que hizo el Buda. El Buda fue el que dijo, wow, así es. No es así, yo pobre de mí, víctima del universo. O yo voy a ser el victimario del universo. Y yo los voy a poner a todos en su lugar. El Buda se dio cuenta que no, que todo compartía esto. Y que no tenía ningún sentido lo otro. Y es precisamente eso lo que estamos aquí para tratar de lograr. Y por eso en budismo el ego se trata de hacer a un lado. Tú, quítate fantasma. Porque no es la realidad. El ego no es la realidad. Como el mundo que nos descubre el ego no es la realidad. Tenemos que despertar a lo que es real. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Ese es el propósito de estar practicando. Eso es lo que queremos hacer. Por eso la insistencia de no moverse, de concentrarse, porque solo desde una profunda concentración, donde ya no hay pensamientos discursivos sobre uno, es que lo podemos lograr. Y de eso se trata la práctica. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. ¿Cuesta trabajo? Sí. Pero los resultados valen oro. Valen una vida nueva, plena.
De eso se trata. De eso se trata. Por eso estamos aquí. Y por eso hay muchas partes de Sesshin presencial que no tenemos ahora. Pero sí tenemos una parte. Dos partes. Zazen, que hemos visto que están allá, están acá, están donde estén. Si hacen 9 horas de Zazen al día, algo logran. Algo logran. Si hacen las 9 horas de Zazen formal, más las horas informales que quieran de Zazen, nos concentramos. Y dos, hay enseñanza. Hay Teisho y hay Dokusan. Nos faltan las partes devocionales, nos falta la parte de convivencia, nos faltan una serie de cosas que de manera presencial es bueno tener. Pero miren, somos 29 personas inscritas en este session de Zoom, de virtual. Ahorita hay 6 por 4, 24 personas escuchando. Bueno, me quito yo 23. Yo soy una de las que está escuchando. Si yo no me inspiro en mi propio discurso, plática, no sirve. Que no os voy a inspirar a ustedes. Somos 24 escuchando. Y es maravilloso. Tenemos personas que no viven en México. Es maravilloso. En fin.